Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast. En esta noche nos encontramos acompañados de Germán y Franco, unos grandes amigos que nos platican historias fascinantes, y subrayo la palabra historia porque nos hacen relatos maravillosos acerca de la historia, no solo de México, sino también de carácter internacional. Y quiero hacer una atenta invitación para que escuchemos Niebla de Guerra, disponible en Spotify, disponible en La Posilga Podcast. Entonces, bienvenidos Germán, bienvenidos Franco, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien, gracias. Aquí esperando aportar algo. Esperando aportar algo, híjole, pues realmente aportan bastante. Yo por acá de este lado de nuestro país les estoy haciendo bastante publicidad porque me he encontrado con que las personas les interesa la historia y es más, tal vez, más sorprendente de lo que yo me hubiera imaginado. Es hacer una comunidad, a expandir un poco la frontera. Y pues por aquí también le mandamos un saludo al buen maestro Árbol, que ya se declara su fan y su fiel seguidor y seguramente también está siguiendo la transmisión. ¿Cómo estamos, Germán? Buenas noches. Creo que hay un problema con Germán, ¿no te escuchas? No te escuchas, Germán. Sí te escuchabas hace rato, pero te dejaste de escuchar. No. A ver, salimos. Si quieres, cierra la aplicación y vuelve a abrir. Tal vez tengas ahí una cuestión de configuración. Ok, mientras regresa Germán, Franco, me voy nuevamente contigo. Platícanos un poquito acerca de Franco. Hemos escuchado relatos, obviamente, de la historia en voz de Franco, pero queremos escuchar, mientras regresa Germán, la historia de Franco. ¿Qué tanto nos puedes platicar de ti? Pues, antes que nada, buenas noches a todos los que están escuchando, muy buenas noches, a los que nos están viendo también. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues, soy de aquí de Hidalgo, del municipio de Acaxochitlán, de allá son mis raíces, allá son mis papás, mis abuelos, y pues todavía me tocó vivir un rato por allá, pero ya la mayoría del tiempo me la pasé aquí en Tulancingo. A mis 18 me fui a estudiar a la Ciudad de México, economía, en la Facultad de Economía de la UNAM, de la 100 veces gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. La dejé trunca, para que eso no la acabé, la dejé trunca. Ya después me fui un ratillo de pata de perro por ahí. Y nuevamente regreso a Tulancingo por allá de los 2010, 2011, no, 2013. Ya me vuelvo otra vez a integrar a Tulancingo, la vida de Tulancingo. Por allá del 2014 me, me voy a estudiar Administración Pública, precisamente en la UVM, Campus San Rafael, allá en la Ciudad de México. Ahí me voy a estudiar Administración Pública. Esa sí la acabé. Y ya, el mayor tiempo me la paso aquí en Tulancingo. Tengo un negocio aquí, precisamente aquí en Tulancingo. Pero igual tengo el hobby de leer, me gusta, soy apasionado de la historia. No tanto como Germán, pero pues sí, ahí hago el intento. Y pues
Siempre me gusta estar atento a lo que pasa en el ámbito socioeconómico del país y del mundo para ver qué podemos ayudar y en qué podemos estar atentos. Igual por ahí a veces hago algunos artículos, he escrito para el diario, para algunos periódicos aquí del estado y para algunas revistas también. Por ahí escribo en alguna otra revista, edito igual una revista en un grupo privado y ya, básicamente me gusta andar eh, buscando nuevas cosas que hacer, cosas que aportar. Muchas gracias, Franco. Maravillosa trayectoria que nos estás platicando precisamente desde primero tus orígenes, ¿no? La localidad de Acasochitlán, en el estado de Hidalgo, el cómo viajar, por ejemplo, de esta, pues de esta escena que nos lleva más a una vida más pacífica, menos caótica que la Ciudad de México, y que de repente, bueno, pues nos va dando un poquito el contraste entre nuestro origen, nuestro destino, y obviamente, pues lo que estamos haciendo actualmente, que en efecto dices una palabra clave que me encanta, ¿no? El qué tanto puedo aportar. Y la escritura ya es un aporte. Niebla de Guerra ya es un aporte. Vamos contigo, Germán. Parece que ya se escucha tu audio. ¿Cómo estás, Germán? Le preguntaba yo a Franco un poco que nos platicara la historia de Franco y ahora queremos escuchar la historia de Germán. Te No, que sí. perdimos otra vez en el audio. No. A ver ahí. ¿Ahora sí se escucha? Te escuchamos perfecto ahí. Ah, está raro porque es que le puse unas bocinas ¿Sí? para escucharlos más fuerte a ustedes y me quita el audio. Bueno, no compren chino. Bueno, está bastante achinado, pero bueno, ¿qué les digo? La pregunta que me hacías me lleva hacia hace 20 años cuando decidí entre historia y psicología. Y ahora, de manera un tanto chocarrera y extraña, me considero más bien un psicohistoriador, porque hago demasiada historia para hacer psicología y hago demasiada psicología como para hacer historia. Entonces, la mezcla es bastante interesante. No estudié historia, quedé en la ENA, solo estudié como una semana, pero en palabras de mis amigos, los historiadores, Jesús García Ávila, César Hinojosa, César Charles, Adrián Flores, Juan Carlos, Greg de la Portilla, etcétera, Janicho Guzmán Gutiérrez, Hugo Quetzel, pues se hace historia si tú haces trabajo por la historia, ¿correcto? No se puede decir lo mismo de la psicología, porque la psicología sí requiere título. Carlos, el maestro Edgar y yo somos psicólogos, entonces sí, no se hace psicología desde fuera de la psicología, pero la historia sí puede ser un divulgador, ¿no? Y pues ahorita, antes de Niebla de Guerra, por ejemplo, no sabía que iba a ser, un tanto a mi pesar, jajaja, maestro en una secundaria. Algún día escribiré qué carajos ha sido eso. Y me sirvió, de hecho, o sea, ante la SEP me reconoce como docente en historia, también gracias al podcast de Niebla de Guerra, que Franco está acá desde el segundo capítulo y ya es de los 2. Y tengo un gato gremlin. Saludos al gato, saludos al gato. Curioso origen o planteamiento de ambos. Precisamente lo mencionas, Germán, respecto de lo que tú querías hacer, que en algún momento dejaste inconcluso quizá, pero que las pasiones te regresaron al camino y te dijeron, el camino va por aquí y el camino así es. Y precisamente dentro de estos caminos o dentro de estos destinos, acabas de mencionar algo sumamente interesante. ¿Cómo es que Niebla de Guerra se convierte en un referente
curricular, precisamente para que tú puedas demostrar ante las autoridades educativas de la SEP el que eres un divulgador de la historia, eres una persona que tiene conocimientos, que los comparte y que además los sustenta en investigación. Y sobre esta dinámica, sobre hablando de metodologías, ¿cómo fueron esos primeros acercamientos hacia la historia? ¿Cómo fue que, regresando un poco en el tiempo, ambos decidieron inclinarse, cada quien por su lado, hacia la historia? Franco, ¿tú quieres decir o yo digo? Bueno, de mi parte, básicamente empecé cuando leí el libro de Gabriel García Márquez, el de La Cándida Heréndida y su abuela desarmada, donde precisamente hacía ciertas énfasis a ciertas historias que me gustaban. Y en otro punto, pues básicamente en la escuela, en la preparatoria, fue cuando empecé a tenerle un poco más de gusto a la historia, precisamente con las clases de historia. Me creo que se apellidaba Pacheco, mi maestra de historia, en ese entonces en la Jorge Berganza. Y, y después se fue acrecentando un poco más cuando hice unos pequeños acercamientos a lo que es historia del arte. Eh, Estábamos, creo que eran una materia no me acuerdo qué materia era, pero veíamos historia del arte y fue donde igual me empecé a gustar más esta parte de la historia. Más aparte, pues, los libros que empezaba a leer, que te llevan de una historia a otra, te cuentan otras historias y siempre me quedaba pues, con las ganas de saber un poco más, ¿no? A ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y creo que de ahí nace. De hecho, yo igual en la UNAM, el primer intento que hice para entrar fue precisamente a la carrera de historia, no quedé. Ya en el segundo intento ya entré para economía y ahí me quedé. Creo que de ahí empieza. Y que de hecho economía e historia están íntimamente relacionados, ¿no? El hecho de que Sí, eh, las civilizaciones o las sociedades se rigen en función de sistemas financieros, de sistemas económicos, también desencadena movimientos sociales de cambio, de revolución, de movimientos territoriales y que van, repito, íntimamente relacionados, ¿no? sí, de hecho tienes que aprender de historia para poder entender la economía y viceversa, ¿no? Entender la economía, cómo se mueve la economía para poder entender la historia. Y eso te sirve para hacer proyecciones a futuro, ¿no? O proyecciones de lo que está pasando en el presente, de que básicamente llega un momento en que todo se ve muy cíclico y casi puedes predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero en diferentes circunstancias ya tú traes al mundo a la época actual y pues dices, a lo mejor pasa esto, pasa lo otro. Ahí en economía nos manejamos con puros supuestos, ¿no? Siempre andamos suponiendo qué es lo que va a pasar. O sea, no es algo concreto porque al final de cuentas la cuestión social, aquí Germán no deja de mentir, la cuestión social es muy volátil y no sabemos qué puede pasar de un día para otro, ¿no? Exactamente, sí, sí, el tema de las especulaciones, ¿no? Y que, por ejemplo, llevándolo hacia un mundo bursátil, ¿no? O hacia el mundo de las criptomonedas, que hoy en día están muy en boga, precisamente el valor de estos usos de la economía o estos objetos o encriptados depende precisamente de las especulaciones de qué está sucediendo en el entorno, qué está sucediendo en los países. Eh, esto me lleva contigo, Germán, sobre la misma pregunta, ¿qué es lo que despertó en ti
tal vez la necesidad o la pasión por estudiar la historia. Dos películas que vi gracias a mi madre, La pasión por la historia, que es Gringo Viejo, una película basada en la novela de Carlos Fuentes, y Enrique V de Shakespeare con Kenneth Branagh, y de ahí me hice como adicto a la guerra y a la pendencia. Ahora tengo una gata pendenciera que le acaba de meter su garra a mi bebida. Y desde ahí, la interesante prueba empírica, o sea, la ciencia empírica por excelencia de nuestra existencia es la historia, ¿no? Entonces, precisamente eso nos distingue de los animales. Somos sujetos de la historia, somos sujetos que saben presente, pasado y intentan, ahorita por ejemplo que decía Franco esta cuestión económica, intentan saber qué es el futuro. Los animales no hacen eso, los animales solo viven el día a día. Sin embargo, nosotros también en esta posición tenemos los elementos, por ejemplo, del trauma y demás. Entonces, ha sido una relación interesante con la historia. Mencionaba Franco también a los profesores que siempre nos ayudan. En mi caso, citaría a dos, Enrique Islas y Héctor Cordero, uno de la secundaria y otro de la preparatoria, bastante queridos y buenos. Y tal, ¿no? Entonces, se cumple el proceso psicosocial de Vygotsky en el sentido de intercambiar, ¿no? La historia, si citamos a los antiguos griegos como Tucídides y Heródoto, perdón, que es curioso, ¿no? O sea, tenemos este elemento de niebla de guerra, pero sería la cuestión más bien de ser pacifista, ¿no? Nunca he disparado un arma. Ahora, también es que es una cuestión totalmente pasional, ¿no? La historia despierta pasiones y ahorita es muy importante hacer divulgación porque los políticos están haciendo un mal uso de la historia, ¿correcto? Entonces, es importante desterrar algunos mitos, molestar a algunas gentes. Decía el poeta Salman Rushdie que su cabeza tiene precio por el Estado teocrático de Irán. Nadie tiene el derecho a no ser molestado. Nosotros, así como decimos, se hace podcast y tal, podríamos decir otra cuestión. Hacemos podcast para molestar y para incordiar también. Podemos algunas veces tener quizá errores epistemológicos o metodológicos. También hacemos podcast para dar constancia de existencia, pero también es un tanto para incordiar y para intentar hallar la verdad objetiva empírica dentro de la historia, que es la ciencia más positivista de todas en las ciencias sociales, para llegar a algún tipo de conclusión y sobre todo también para que, como diría Sabina, en la película que pasaron después de mi niñez nunca ganaban los buenos. Y es lo que está pasando ahorita en el mundo de la política y de la historia. Creo que no están ganando los buenos, exactamente. En efecto. Estás abriendo una puerta, ¿no? O tal vez diríamos la caja de Pandora, porque estás poniendo al descubierto elementos cruciales de precisamente la política y el manejo de la historia, que también no es algo nuevo en nuestro país, ¿no? En su momento me viene a la memoria, por ejemplo, la época del Porfiriato y la persecución política precisamente de los divulgadores en ese momento de las situaciones que ocurrían alrededor, ¿no? de todo el entorno social, y también cómo se va utilizando un poco el tema del humor para satirizar o amortizar las noticias y llevarlas a un plano en el cual sea digerible para las personas y se pueda dar el golpe, pero con guante blanco, ¿no?
el golpe con mano de hierro. Creo que ya no hay manera como de dar el golpe con el guante, ¿no? O sea, las redes sociales y la política también están extremadamente polarizadas. No estamos en un mundo de con o contra. ¿Qué opinas, Franco? Pues que básicamente pues existe, bueno, haciendo algo más aquí local, nacionalista, creo que sí es esta polarización de la que hablas, ¿no? Creo que nuestro ex presidente que acaba de salir se la pasó básicamente haciendo eso, ¿no? Polarizar las circunstancias, a las clases sociales. Creo que le metió esta parte de querer dividir, de querer poner en contra a todos contra todos. ¿Para qué fin? Pues para aprovecharse de los menos, de aprovecharse de los que tienen menos, haciéndoles un discurso muy priista de los 70, que al final de cuentas de ahí se escuela, y lo logró polarizar, logró enfrentar a los mexicanos contra mexicanos, que fue algo muy lamentable, y sigue siendo muy lamentable que existe esta polarización, ¿no? De que ahora sí, como el monte que les puso fifís, ¿no? Fifís contra, pues, igual, contra chairos, como comúnmente se les dice, pues términos que se me hacen muy despectivos, se me hacen muy vulgares. Creo que para que crezca una nación como tal, necesita haber un apoyo, ¿no? Debe de haber un bien común, debe haber ¿cómo podemos decir? Un jalar parejo para lograr una buena nación, pero lamentablemente pues, no se va a poder, no vamos a poder. A nivel mundial, pues ahorita tenemos otras circunstancias que igual están polarizando todo, ¿no? Tenemos dos guerras que nos han terminado, tenemos Israel-Palestina y Ucrania-Rusia, más aparte de las guerrillas que hay en África, que siempre hay en África y en países de Oriente Medio, pero que al final de cuentas siempre va a haber esta parte de polarización, ¿no? Efectivamente, y que además, hablando de la polarización, hablando de la forma en cómo se llevan las noticias, pues también te remonta a esta metodología para el control respecto del uso de la información, el uso de los datos y cómo se van marcando tendencias que incluso se van utilizando a favor para que los mandatarios sigan al poder incluso, ¿no? Sí, creo que aquí la especulación juega un papel muy importante, ¿no? Así como se especula en los mercados, se especula en las guerras, se especula en todos los países, en la economía se especula demasiado y a partir de ahí se llegan a nuevos horizontes, a nuevas perspectivas, pero siempre hay alguien atrás, ¿no? Siempre hay alguien haciendo, planificando todo, ¿no? ¿Qué vas a especular y para qué vas a especular, ¿no? Tan solo el precio de pues vamos a lejos, ¿no? En la central de abastos, donde básicamente está el área de trabajo, siempre se especula todos los días, ¿no? Hoy puede estar el precio de la naranja a 5 pesos, especulas a que va a existir o no hubo agua, hubo una mala cosecha y mañana la pones a 10 pesos, ¿no? O sea, hay gente está diciendo que realmente no hubo agua, realmente hubo una mala cosecha, ¿no? Simplemente la especulación, ¿no? De 10 pesos a 10 pesos, ¿no? Y ese es este incremento de precio circunstancial y que no se puede,
que al final de cuentas el público no sabe por qué carácter este incremento, ¿no? De un día para otro. Ya que si nos vamos a otras partes, pues ya entra la inflación, hiperinflación, deflación, y ya son términos más concretos, ¿no? Más económicos. Exactamente. ¿Tú qué opinas, Germán? Está buenísimo lo que dice Franco acerca de la especulación, porque, híjole, el otro estaba hablando con un amigo, ¿no? De cuánto dura un cargo político en este país. También estuve dando unas clases de psicología mexicano que terminan trastornando más mi mente. Creo que no ayuda mucho, pero bueno, esto de ser docente es malo. Entonces, decía, por ejemplo, me parece que Francisco Bulnes, el mexicano es feliz con un boleto para los toros, un puro y una torta. Ahora es beca el bienestar y yo qué sé. Le mencionaba Franco también hace ratillo, ¿no? La polarización del país, cono contra, que es chistoso, ¿no? La mayor parte de los autores, ahorita que hacía esta revisión, Clavijero, Santiago Ramírez, Samuel Ramos, Octavio Paz, Francisco Bulnes, Molina Enríquez y también por ahí Guillermo Bonfil Batalla, hablan de que la gran dificultad de México es ser un país multicultural, pero ahorita se está utilizando esa multiculturalidad para etiquetar gente de buenos o malos, ¿no? Entonces, en lugar de hacer actividades como le dimos cierto reconocimiento, por ejemplo, a Iturbide, el plan de las 3 garantías, en lugar de decir todos somos mexicanos, decimos todos somos diferentes y hay buenos y malos. No hay un reconocimiento de que errores y defectos convergen en nuestra psique casi de manera al igual, ¿no? Como esta polaridad prácticamente freudiana de pulsión de vida, pulsión de muerte. Se está reduciendo la historia a una cuestión casi de película de Marvel, de estos son los buenos, estos son los malos, y no se generan tonos de gris, y tenemos, por ejemplo, un Zapata y Villa canonizados, cuando no necesariamente eran representantes de todo el país. ¿Correcto? Son efectos muy locales, que hemos molestado bastante a la gente hablando mal de Zapata, que ni hizo el plan de Ayala, lo hizo Tilio Montaño. Pero bueno, es curioso, ¿no? En esta cuestión de agresividad, cooperación, cómo podemos invitar a la gente a seguir opinando, leyendo, informándose de historia. Franco casi siempre cierra el podcast, ¿no? Diciendo, lean, escuchen podcast, infórmense, discutan. Creo que en ese sentido estamos haciendo alguna especie de dialéctica. Y que tiene mucho sentido, ahora que escuchaba yo parte de la historia de cómo fue que ustedes se vincularon a temas de la historia. Creo que tiene que ver en 2 sentidos. El primero, la inspiración. Las personas que a ustedes les sembraron el gusanito y la idea de ir más allá y pensar diferente. Y por otro lado, las fuentes documentales que van registrando el paso del tiempo y que te van dando precisamente esta visión crítica. Documentarte, informarte, consumir precisamente datos, te permiten tener como claridad de cuál es el punto y hacia dónde vas. Y precisamente dentro de estos elementos estamos llegando a un punto clave que tiene que ver justo con el concepto niebla de guerra. No sé si nos quieran platicar un poco acerca de dónde surge el concepto niebla de guerra y por qué es que lo toman ustedes como estandarte para poder lanzar su podcast. Eso Germán te lo va a responder. Porque llegué de invitado y ya me quedé aquí. La verdad ya ni me acuerdo, me pasaron tantas cosas en verano, entre ellos una gran borrachera con ginebra y cosas buenas y cosas malas, yo qué sé. No me acuerdo bien cuándo empezamos a desarrollar con el maestro Edgar y contigo, Carlos,
la cuestión de integrarnos a un proyecto más amplio. Participé en 2 posilcongresos, 2023 y 2024, y 2023 fue historia, perdón, fue psicología, 2024 fue historia. Ya la verdad yo no me acuerdo cómo llegamos a esa cuestión con el maestro Edgar, la verdad justo ahorita no me acuerdo. Pero me invitan a colaborar en Posilga y digo, bueno, vale la pena en historia. Y Niebla de Guerra, yo podría sonar muy acá, no sé cómo decirlo, bastante especial. Te había pasado la definición de Clausewitz, Carlos, que con eso lo pusiste en este Facebook. Pero yo aprendí de Niebla de Guerra no por Clausewitz. A Clausewitz llegué por la película de La Caída, donde sale Bruno Ganz como Hitler. Porque cuando activan el plan para defender Berlín contra los soviéticos, lo cual era un absurdo, que debieron de haberse rendido y ya está, pero no se rindieron por necios, activaron el plan von Clausewitz. Pero Niebla de Guerra yo lo aprendí por un videojuego que también me gustó muchísimo, Age of Empires, que precisamente podías no ver al enemigo, no ves al enemigo ahí hasta que explores todo el mapa y te dice el concepto niebla de guerra, o sea que no puedes ver al enemigo justo ahí. Puedes contratar espías, hacer cosas, lo que por ejemplo nos va narrando Maquiavelo en El Príncipe, o el mismo Sun Tzu en El Arte de la Guerra. En El Arte de la Guerra, en Maquiavelo, antes de Clausewitz, ya existe un poquito este concepto niebla de guerra. Y el tema es que todos se van protegiendo para no ser juzgados por el enemigo. Es un poquito guardia alta, guardia baja en boxeo. El enemigo tiene guardia y puedes no necesariamente ver sus defectos. Entonces no sabes exactamente qué es lo que está aconteciendo con tu enemigo en niebla de guerra. Lo mismo, por ejemplo, podemos decir en esto que traía Franco anteriormente. Es bien interesante el concepto, ya nos metemos inclusive a política, y Clausewitz es el autor de la frase, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, metiéndonos a política, esta cuestión de capital político, citando al viejo liberal mexicano Reyes Heroles, creador de la reforma política y de la obra magna Liberalismo en México, que él dice precisamente de que pues se consume, ¿no? El capital político no se ve, es un Michel Foucault básico también, es Charles Taylor y otros autores, de que el poder no se ve sino que se ejerce, son estructuras prácticamente invisibles. Entonces, esta niebla de guerra nos dice, también dentro de la visión de los vencidos y de los ganadores, qué tanto es cierto lo que escribieron, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la guerra 46-48 del siglo XIX contra Estados Unidos, que todos se andan aventando la bolita hablando mal. Bravo habla mal de Santana, Santana habla mal de Bravo, Valencia habla mal de Santana, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la razón? Es un aspecto que está en la nebulosa y que vas configurando un montón de autores para saber qué diablos pasó. Eso es un poquito niebla de guerra, en mi opinión. ¿Qué dices tú, Franco, que estás aquí desde el segundo programa? Y que hay que recordar que el segundo programa, que también lo hicimos con un buen amigo, Luis Gómez, era guerra económica, que bien mencionabas, Carlos. Toda la guerra tiene tintes tremendamente económicos. Sí, bueno, básicamente creo que es eso, es el entender qué es lo que pasa en la historia. Como bien lo mencionaba Germán, de que la historia la escriben los vencedores, precisamente. Pero pues hay que informarse, como siempre les he dicho, hay que informarse de qué es lo que pasó, ¿no? Realmente qué es lo que pasó, por qué pasó, investigar a los otros autores, investigar a los que están atrás de la figura principal. Por ejemplo, estábamos hablando la otra vez de Juárez, y ahora que fue su aniversario, su natalicio, ver realmente Juárez, quién fue Juárez, ¿no? O sea, tenemos la figura de Juárez, tenemos la mayoría que dice que todo lo que hizo, la ley de reforma y todo eso, pero al final de cuentas, pues él no lo hizo solo, ¿no? Tuvo un séquito de ayudantes que estaban ahí, que lo ayudaron a redactar, le ayudaron a llevar a cabo todas estas partes de leyes de reforma. Y pues creo que en ocasiones es a los que debemos de leer, ¿no? Leer a los autores que hablan acerca de ellos, checar el archivo de la nación,
porque ya básicamente todo se van a un clic, todo lo buscan en Wikipedia, ahora en ChatGPT, que básicamente es una Wikipedia con anabólicos y básicamente te dicen lo mismo, ¿no? No hay como meterte a investigar, puedes utilizar la internet para entrar al archivo de la nación, están todos los documentos escaneados, básicamente tienes que meterte y leer y leer y leer y leer para encontrar qué es lo que realmente está pasando, qué pasó, cómo se desarrolló la historia, para poder conocerla, ¿no? Porque al final del día, pues todo está escrito, ¿no? Todo está escrito, cosas buenas, cosas malas, todo está escrito, simplemente hay que rascarle, ¿no? Hay que rascar, hay que buscar para poder comprender y tener estas dos partes de la historia, ¿no? Porque siempre en toda historia hay dos partes, la buena, la mala, en ocasiones nos esconden la mala, nos quedamos con la buena y con la buena de los vencedores, ¿no? Una historia buena, la que yo te digo que yo fui el que hizo todo, ¿no? Pero pues igual tenemos que ver otra historia, ¿no? De los que perdieron o de los que fueron callados, ¿no? Porque así como actualmente muchos son callados, en aquellos tiempos era peor, ¿no? Exactamente, y que siempre es importante rescatarlo. Por ejemplo, algo que recuerdo mucho de cuando empezamos con el proyecto de Niebla de Guerra, era que había cierta especulación a que fuera a ser censurado el programa por los temas tan sensibles que se tocan ahí. Y la respuesta es que, salvo que el dueño de la plataforma lo censure, los protagonistas en esta posilga, en esta red social, estamos totalmente exentos de censura. ¿Por qué? Porque, en efecto, los temas tienen que ser divulgados, tienen que ser hablados, tienen que ser analizados. El juicio crítico del que lo escucha tendrá la oportunidad de decidir si lo que escucha conviene con sus intereses o si lo que escucha puede ser sometido a juicio. Pero ya viene un proceso reflexivo que escapa a la máquina, ¿no? Decías, es una Wikipedia con anabólicos, la inteligencia artificial. Realmente eso es un buscador que trabaja bajo el mismo principio, tal vez, que los buscadores tradicionales. Hay que ponerle un texto, hay que darle una instrucción, hay que esperar una respuesta a esa instrucción. ¿Y cuál es como la diferencia con los otros? Que este trae memoria y dentro de la memoria te va dando alternativas o sugerencias de lo que ya trabajaste previamente. Pero no dista, al menos yo no veo la octava maravilla delante de mí, precisamente hablando de la utilidad que yo pudiera darle. Regresando al punto, Niebla de Guerra, entonces, dicen ustedes mucho, raspa algunos muebles. Y esa es la idea. Pues sí, realmente hay que, como dijeran por ahí, ¿no? Pues hay que hablen de ti, bien o mal, pero el chiste es que hablen de ti. O sea, y no es, bueno, creo que la parte académica sí es donde luego llegamos a raspar más muebles, por así decirlo. Al final de cuentas, pues tienen una noción de lo que igual pasa donde es ideología, y es donde luego llegamos ahí a medio rasparlos, pero pues igual debe ser entendido de que nosotros hablamos, pues, porque sí debemos sustentar, ¿no? No es nada más de agarrar y, no, pues sí, yo pienso que Juárez fue malo y ya no, o sea, tienes que tener un sustento, debes tener un sustento de por qué que fue malo, porque hizo lo que hizo, pero creo que la temática de Germán y la mía es que lo que estamos hablando lo podemos sustentar, ¿no? Con textos, con libros, con hechos, y
y creo que no hay de dónde buscarle, ¿no? O sea, es que hay que leerle, ¿no? Hay que leerle, hay que encontrarle, y donde agarras el hilito, seguir jalando, seguir jalando, seguir jalando, seguir jalando, seguir jalando, y vamos a encontrar varias cosas que a veces no nos van a gustar. Algunos, los que son, que estén casados con una ideología, pues no les va a gustar, ¿no? De que empezamos a criticar la ideología, ¿no? Pero pues aquí tratamos de ser lo más críticos posibles, lo más neutros posibles, pero pues en ocasiones no se puede, ¿verdad? En ocasiones no se puede. ¿Tú qué No, opinas, Germán? Es una ridiculez la censura en redes sociales. Es casi hasta trata de personas, porque la censura en redes sociales tienen gente viendo todos los videos terribles de mutilaciones, desgorre que mejor ni digo, porque también podríamos ser censurados. Hablando de eso, sí había acá no nos andamos tampoco con medias tintas, como dice Franco, intentamos sustentar, podemos cometer errores, ¿no? Pero casi todo va sustentado. Entonces, por ejemplo, es tan ridículo la red social azul que ya no, para referirnos a esta corriente política en Alemania después de la República de Weimar que causa la Segunda Guerra Mundial, no puedes decir su nombre tal cual, les tienes que decir Nancy's. Con todo respeto a todas las Nancy's que conozco algunas, todas de mucha inteligencia y demás. Y no puedes hablar de la etnia a la cual perteneció Gengis Khan, que generó un imperio a 3 continentes, bueno, a 2 continentes, que conquistó China. No puedes decir a qué etnia pertenecía Gengis Khan. Entonces, es una cosa bien rara, porque en realidad el no poder nombrar eso también nos va dejando la opción de olvidar por qué llegaron hasta ahí. Ahorita traigo litis con varios mexicanos, o sea, un grupo de chicos de secundaria se andaba poniendo este símbolo del infinito, del sánscrito, que los nazis utilizaron en los años 20 y 30. Digo, ¿por qué demonios se dibujan eso siendo mexicanos? Ni siquiera entienden a qué se refiere. Y otra alumna que es de pedagogía, fue maestra de historia, y me dice el pintor, y por el pintor, para huir de la censura, es el líder de los nazis, el pintor frustrado. Me dice, el pintor tenía razón. Y yo, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo lo puedes basar en hecho empírico? Entonces, es interesante, ¿no? Yo nunca he salido de mi letanía subjetivo-objetivo. Lo utilizo muchas veces, esa polaridad, esa dualidad, saludando a nuestro querido Tlatuani Alejandro Aldana, que habla de Tloquenahuaque, de Quetzalcóatl-Catlipoca. Nosotros tenemos esa dualidad de lo visible y lo invisible. Entonces, trabajamos con ella desde un punto de vista ideológico, porque nadie puede ser neutral, nadie puede ser totalmente neutral. Tenemos posiciones sobre la guerra de Ucrania, tenemos posiciones sobre la esclavitud, tenemos posiciones sobre Estados Unidos, lo que sea, ¿no? He estado diciendo un montón de pestes sobre Estados Unidos, y una de mis mejores alumnas es hija de estadounidenses. Y le digo, bueno, perdón, ¿no? O sea, ¿qué tal? Entonces, no se puede dejar indiferente a nadie, y ni nosotros tampoco tenemos la verdad verdadera. Pero creo que también podríamos decir que no es nuestra intención lucrar con la mentira, como si es la intención de muchos políticos. Y que la mentira vende bastante, o sea, toda la parte ficticia, ¿no? El aspecto de convertir la noticia, desacreditarla, llevarla a un plano totalmente fuera de contexto y que genera morbo, que en realidad llegamos a los datos, pero por esta cuestión provocativa que nos da la prohibición, que nos da tal vez el que sea tan popular y que hasta cierto punto es accesible. Ahora, entendido desde allí, al frente queda todo esto que está completamente maquillado, y hacia atrás
queda, decíamos hace un momento, ¿no? La niebla, la parte que está oculta, que queda en penumbras y que en definitiva tendríamos que dispersarla un poco para poder llegar a la verdad o cuando menos acercarnos a ella. Sí, 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 creo que debemos estar siempre al pendiente de qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, qué es lo que sucede. O sea, como lo mencionabas, de esta niebla que queda, porque ahorita podemos irnos a Israel y ver realmente qué está pasando en Israel, ¿no? O sea, igual la información que nos llega pues es a cuentagotas, o sea, es muy diferente estar aquí y que tengamos noticias de por allá y pues tú no sabes por cuántos filtros ya ha pasado, ¿no? Con cuántos filtros ya pasaron, ya llegaron, el se me fue. El ser muy sensacionales en las noticias, que igual para vender, ¿no? O sea, ¿qué es realmente que está pasando, no? Es Israel, pues te lo venden que el pueblo errante de Dios durante 40 años, victimizado desde que nació y todavía sigue. Dices, pues espérate, ¿no? Tú igual has matado, has hecho genocidios y no te estoy diciendo nada, ¿no? O sea, sí pasaste por una época dura con el señor pintor, pero pues al final de cuentas te recuperaste y parece que no entendiste esta parte de tu historia, ¿verdad? Entonces, aquí regreso a los ciclos, ¿no? Pero el ciclo es inverso, ¿no? Antes el señor de la pintura, su misión era acabar con ellos, y ahora ellos tienen la misión de acabar con, pues, con Palestina, ¿no? Hay que decirlo como es, ¿no? La guerra de Ucrania contra Rusia, pues igual, ¿no? Hay un trasfondo de todo eso, de por qué se llevó a cabo la invasión, por qué se llevó a cabo, porque igual ahí tenías, aparte de la parte económica, pues igual siempre vas a encontrar un justificante para poder invadir algo, ¿no? Para poder hacer poder, sí, poder invadir algo, el poder apropiarte de algo que tú vas a necesitar. Y pues no vamos tan lejos, pues aquí en México, pues no contamos malas rancheras. Eh, tenemos toda la parte del Pacífico, Morelos, Michoacán, Sinaloa, son 3 estados que Guerrero, desde los 70s, siempre han vivido en guerrillas, en guerra, bueno, en guerrillas, y que actualmente sigue lo mismo, ¿no? En Guerrero tuvimos al NPR, si no me equivoco, si me equivoco, corríganme. Tenemos estos movimientos de Lucio Cabaña, tenemos en Chiapas a Narco, pero pues siempre es por algo, ¿no? Es información que nos llega ya tanto filtrada, porque no tenemos el conocimiento como tal de qué está pasando por allá, ¿no? Ahorita pues el caso más sonado es el eterno Culiacanazo, que dices, ya tantos meses y es una guerrilla que no acaba, ¿no? Y aquí llega el sensacionalismo y te quedas así como que realmente estará pasando esto allá, realmente está esta situación por allá. Ahorita acaba de salir un documental en Netflix que dices, bueno, pues ya es más producción de TV que realmente lo que estaba pasando por allá, ¿no? O sea, sí pasó. Ahí igual demuestran de que dan unos datos oficiales por parte del gobierno y las entrevistas que le hacen allá a los de Netflix dicen, ah, pues el gobierno dice que nada más se murieron 8 aquí y sale otro, no, pues yo estuve ahí y eran como 11 nada más los que estaban acá, ¿no? En ese tramito, ¿no? Y hablamos de eso, ¿no? La información que fluye no fluye como debería de fluir, es tapada en ciertas cosas o tapada en otras, pero siempre va a pasar esto, ¿no? Sí, exactamente. Y me hace recordar un poco, hablando precisamente de esta cuestión, si lo llevamos al mundo del cine, sobre todo el cine en México,
hay una película que me viene a la memoria que se llama Todo el Poder. Y en Todo el Poder hay un policía corrupto y un policía bueno, ¿no? El bueno y el malo. Bueno, esa era como la estructura de poder donde se concentraba todo el poder, ¿no? Entre otras cosas, la política, etcétera. Sin embargo, ya pasando, por ejemplo, el sexenio de Vicente Fox y llegando un poco a la militarización del Estado, pues de repente ahora ya no es el policía bueno y el malo, sino más bien es el militar con la bota de hierro que no solo está por las calles, ¿no? Haciendo las veces de la protección, sino que además ya tiene participación económica, ya tiene participación financiera, ya tiene, por ejemplo, construyeron un aeropuerto, están haciendo un tren, y de repente dices, a ver, espérate, ¿quién es el bueno, quién es el malo dentro de todas estas historias, no? Sí, lo que prometió el señor López, por así decirlo, de que ya no iba a militarizar el país y que todo lo contrario, ¿no? Y aquí pues, hacemos un análisis, ¿qué va a pasar más adelante, ¿no? Ya le diste un poder económico tremendo, les estás dando todo lo que quieren, ¿qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Y sí, es algo, sería bueno hacer un episodio acerca de qué pasaría si tenemos especialmente esta parte de militarización. Y no vamos tan lejos, pues aquí nuestro amigo Salvador Cienfuegos, pues ya estaba a nada de pisar una cárcel en Estados Unidos. Y pues, ¿qué dice el señor López? Que siempre no, que debe de ser juzgado aquí en México. Y aquí en México le dimos una medallota para que se la colgara por su desempeño. Es que ya es de risa loca. Lo que voy a hacer una conferencia acerca de la validez empírica del psicoanálisis, porque cognitivo-conductual se me está jodiendo, que el psicoanálisis es chamanismo y procesos invisibles, y me dio la idea una buena alumna llamada Lili, lástima que no me aprendan los apellidos de los alumnos, pero bueno, fue una gran idea. El psicoanálisis se prueba empíricamente con historia. Entonces es muy fácil este compendio de psicología de las masas que hace Sigmund Freud, un libro de 100 páginas, muy sencillo. Lo pueden leer hasta personas que no sean psicólogos. ¿Cómo repiten mentiras y boludeces como esto de la no militarización y terminan defendiendo un generalote condenado en Estados Unidos? Y luego usan Estados Unidos para decir que unas cosas son buenas, otras malas, y de veras es un absurdo. O sea, no hace mucho López Obrador estaba haciéndole la corte a Donald Trump, ¿no? Y por otro lado, Marcelo Ebrard andaba haciendo campaña por Hillary en 2016. ¡Ah, qué humanidad, por Dios! Entonces, ya nada se puede contrastar. O sea, por ejemplo, los trumpistas en Estados Unidos, o sea, son cada vez más incongruentes porque su líder sale a especular en los mercados. Para eso también utiliza la historia, para especular en los mercados y decir, es que voy a apoyar a Ucrania. Y un día habla bien de Putin, otro mal. Y, por ejemplo, también es absurdo esto de que Estados Unidos se va a quedar a Groenlandia. No va a pasar, es una telenovela. Pues es prácticamente imposible. Pero hay gente que le da credibilidad a esas cosas, ¿no? Y que va a decir Golfo de América. Bueno, o sea, el Golfo de América podrían ser cualquier hijo de expresidente, ¿no? Desde los niños Cedillo, que sus guaruras, los guardias presidenciales agarraron a golpes con los guardias de Corea de YouTube. Ni que decir de Creo que se congeló. Peña Nieto, a la prole, yo qué sé. O sea, vamos a ver la historia repetirse, ¿no? Siempre.
Sí, claro, y que lo maneja precisamente a nivel de un personaje, porque, vamos, en el caso de Donald Trump, lo que no se nos debe de olvidar es que el señor es empresario. Y en su perspectiva de empresario, además, es un empresario que está diversificado, tiene eh, múltiples negocios y que el tener esta posición de poder, obviamente le llena las arcas de sus negocios porque precisamente va llevándolo hacia, pues hacia esta parte errática de la economía con beneficio personal y que tampoco dista mucho de lo que pasó en el país con estos grandes empresarios que nadie sabe de dónde salió su fortuna, pero que sin embargo se habló muy poco y lo poco que se habló se quedó como muy en el rezago, ¿no? Que precisamente familia López, ¿no? Pues sí, realmente creo que todos los que llegan al poder llegan por algo, llegan por, digamos que un cierto por ciento por parte del pueblo y otro por ciento por cuestiones mediáticas y cuestiones económicas para tener un sustento ellos mismos. Y pues cuando llegan al poder, básicamente se le olvidan por qué llegaron al poder, ¿no? Y es una historia de nunca acabar, ¿no? Me atrevería a decir que desde Porfirio Díaz, a lo mejor Juárez no creo, Juárez como que en esa parte como que sí le puedo dar un punto a favor de que pues, dejó a su familia en el abandono, le murieron unos cuantos hijos, como que ya se ve que no, más que cuando los mandó a Francia, ¿no? Ya fue el único que hizo, pero creo que de ahí, a partir de Díaz, que llega al poder, llega casi al final, mediados, hasta nuestros días, todo el presidente que llega al poder siempre se va a llevar algo, ¿no? Si no está en su familia o sus allegados. El famoso cacicazgo, ¿no? Que ocurrió en algún momento y parece que sigue tan vigente como entonces, porque yo no puedo dejar de comparar este movimiento de regeneración nacional que tanto se aplaude y que hoy en día se vuelve a manifestar esa expresión del carro completo, ¿no? El famosísimo carro completo que pues es un término porfirista 100%, donde arrasaban con las elecciones y arrasaban pues no tanto por elección popular, sino porque hacían los zafarranchos, ¿no? Para poderse quedar con toda la comitiva. Y de repente ver el país, a mí sí, como ciudadano me preocupa eso, ver el país completamente pintado de color marrón, me preocupa porque no tanto por el partido en sí, digo, el partido ya vimos cómo está compuesto y cómo se está desmoronando al interior. Me preocupa en tanto que puedes tener contados con los dedos de la mano el número de personas realmente eficaces para hacer el ejercicio del poder racional. Y el otro tanto que están ahí y no saben ni siquiera por qué llegaron, esos son los que preocupan. Pues es que básicamente regresamos al PRI de los 60, 70. Es básicamente un PRI pintado. La cuarta transformación es otro PRI. O sea, es totalmente. Es el PRI, o sea, no hay dónde, no tenemos otra cosa que decirnos. Es un PRI de los 70, 70 populistas donde todo se hace bajo una maquinaria, donde todos votan por el partido, donde todos están con el partido, donde todas las instituciones están pintadas de verde, blanco y rojo. Es el PRI, o sea, más que ahorita ya
la gente lo ves más cremitas y ese color que en algunos se vuelve muy llamativo, pero es el PRI, o sea, no tenemos otra cosa que decir, es un PRI renovado, porque hasta eso, o sea, toda la base fundamental que estaba en el PRI ahora está en Morena. Aquí muchos se van a enojar, nada, es que, pues sí, muchos priistas se pasaron a Morena y están en Morena, siguen en los mismos puestos, siguen conteniendo con los mismos puestos, los mismos diputados, senadores, presidentes municipales, regidores, básicamente son los mismos, no hay ningún cambio, no hay nada, o sea, como que dice, sí son contados los que quieren hacer algo, pero pues no, el nadar en contra de la corriente, pues al menos que seas un salmón, pero pues de ahí en fuera, pues no puedes, no puedes, está muy difícil y aquí pues igual es parte de la, ¿cómo puede del narcisismo del señor López, ¿no? De que te decía, ok, tú no eres morena, tú estás contra mí. No, pues sí me quiero ir contigo a Morena, ok, entonces arrepiéntete y cree en mí, ¿no? Ahora sí, como se dijera por ahí, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y pasó lo mismo. O sea, porque hay un trasfondo igual ahí de Morena, ¿eh? O sea, no... que está un poquito más pesado y realmente creo que no, ahí sí ya no me quiero meter demasiado, porque ya implica política y religión. Claro. Y creo que en este momento no estamos como para meterlo ni con uno ni con otro. Pero sí, todos aquellos que quieran saber un poquito más, les recomiendo leer el proceso. Por allá sí me fue. Pues lo de tener por ahí una revistilla de procesos donde precisamente habla esta relación entre políticos y religiosos y tiene mucho que ver aquel líder religioso eclesiástico de la luz del mundo. Sí. Que tiene mucho hay con varios señores que están ahorita en el partido de Regeneración Nacional. Sí, incluido precisamente Marcelo Ebrard, ¿no? Que por ahí le facilitó celebrar su cumpleaños en Bellas Artes. Marcelo de Ebrard es lo de menos. Hay que ver los que están igual manejando ahorita los recursos de la nación, que ahí estuvieron también. Mi buen amigo Martí Batres, igual hay que buscarle porque buscas, encuentras y ahí lo dejamos. ¿Qué opinas, Germán? Te veo preocupado por estos temas que estamos tocando. ¿Qué nos va a quedar de país después de este sexenio y los demás? O sea, tenemos una fuerte irresponsabilidad como sociedad. Históricamente se prefiere, ¿no? Insisto, este cigarro, esta entrada a los toros, esta bequita, y no preguntes por qué, ¿no? Lo de Rancho Izaguirre y de pronto tenemos una pejidenta con 80% de popularidad. 8 de cada 10 mexicanos la prueban. Y, híjole, por menos a Peñita Pena se lo comían. Ahorita veo negando la historia a los compañeros de UAM Xochimilco, especialmente de psicología, unos totales buenos para nada, que lo único que querían era plaza en el gobierno y unos ni siquiera se las dieron. La única cosa es decir, no estoy equivocado, no quiero reconocer que no estoy equivocado. Entonces sigue funcionando psicología de las masas. Es una época muy oscura, nos decía Franco, es que son los priistas de toda la vida. Y así nos vamos hacia atrás. Son los iturbidistas de toda la vida, son los santanistas de toda la vida, son los juaristas de toda la vida, son los porfiristas de toda la vida, son los priistas de toda la vida,
tal, ¿no? Estamos en un punto donde forajidos y bandidos siempre los hubo. Podríamos recomendar Los Bandidos del Río Frío de Paino, pero ahora estos bandidos tienen todo el poder. ¿Cuándo se había visto? O sea, habíamos tenido bandidos como Pancho Villa, no habían llegado al poder. Ahorita tenemos un tristemente célebre archirrecontrafutbolista acusado de violación a su media hermana. México está jugando peligrosamente con violar las prohibiciones freudianas de tótem y tabú. Prohibición del incesto, prohibición del homicidio y prohibición del canibalismo. Hemos visto un montón de rituales de ese tipo con los nancis mexicanos. Y está que la flauta mágica en Bellas Artes, más otros tipos de celebraciones ya de plano muy extrañas, ¿no? Estamos reviviendo a Huitzilopochtli. Adelante, Franco, adelante. Es que no es el único. El futbolista no es el único. Pues en Guerrero tenemos a este señor que sacó sus discos hace no sé cuántos años, ese señor Salgado Macedonio, que sigue ahí y que es un tanto peorcito que el futbolista, ¿no? Y nos podemos ir así por municipio, de municipio en municipio. Tenemos, cuando fue lo de Acapulco, con la presidenta municipal, básicamente no hacía nada. Era del movimiento, pero nunca hizo nada, siempre estuvo a expensas de lo que le dictaban, pero le dictaban los otros, ¿no? O sea, los del bando contrario, los del cártel. Y lo mismo pasa ahorita con lo del rancho Izaguirre, que por menos, como lo mencionó Germán, por menos linchaban a Peña, linchaban a Calderón, a Fox, a Cedillo. Le digo, no es que no tengo ninguna ideología yo como tal, pero al final de cuentas a todos se les juzgó, a todos los presidentes se les juzgó por sus actos, y siempre, tanto con este gobierno como el anterior, toda esta camada de morenas, sí, que son de los de Morena, cómo defienden a capa y espada. Eso es algo de admirarle al señor López, de que logró hacerse de una base de fanáticos, porque creo que la palabra adecuada son fanáticos, no son ni agremiados ni miembros, son fanáticos, de que lo defienden a capa y espada, ¿no? O sea, de que no es, y siempre el discurso fue que es que Peña robó más, es que hubo más muertos con Felipe Calderón, es que con Fox pasó esto, es que Salinas hizo el otro, y es que, o sea, dices, a ver, cálmate, vamos a los datos, ¿no? Vamos a los datos, vamos a la historia. Y en el periodo del señor López hubo más matanzas, hubo más muertos diarios, hubo activistas muertos más que en sexenios anteriores. El activismo se volvió una práctica de muerte ya aquí en México. O sea, no puedes defender nada, ni a los animales, ni a las reservas ecológicas, ni el agua, ni nada, porque básicamente apareces muerto a los 2-3 días y levantas la voz. O sea, ahí es algo lamentable. Periodismo, o sea, el periodismo en México se ha vuelto peor que en las zonas de guerra. O sea, y fue desde a partir del sexenio anterior, y a ver cómo le va. Pero si es algo lamentable, de que, oye, pues, ¿qué pasa, no? O sea, ya tienen periodistas a modo y se justifican los morenos diciendo, no, es que en las elecciones anteriores también había moche y, o sea, sí, había moche, les pagaban a estos periodistas, pero siempre había la otra parte, siempre estaba la otra contraparte, ¿no? Que siempre criticaba al gobierno, que siempre hacía las críticas al gobierno, y
y pues se lo tenía que aguantar, ¿no? O sea, ya cuando igual hubo muertos de periodismo en todos los sexenios. O sea, no voy a decir que no hubo en los anteriores. Claro que sí hubo, claro que se levantó la voz por todos ellos y claro que a todos se señaló, pero pues en México pues nunca pasa nada, ¿no? Y es algo muy lamentable y que no se haga nada, no pase nada, todo se va al archivo, todo queda en archivo, en carpetas de investigación, más carpetas, más carpetas, más carpetas y nunca se esclarece nada, nunca hay una claridad de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y pues no sé hacia dónde vayamos y pues sí es algo muy, muy lamentable, ¿no? Creo que es cuando debemos abrir los ojos y ver hacia dónde vamos. Exactamente, exactamente. ¿Tú qué opinas, Germán? Sí, o sea, estaba viendo en la materia de historia psicosocial y en otras, ¿no? Que manejo también de historia. Decíamos, me parece que Franco lo mencionó al principio del programa, como que esto ya se convirtió en un niebla de guerra. De hecho, te robamos totalmente Eureka. Creo que también Eureka tú lo ubicas dentro de las motivaciones de las personas para hacer podcast, para hacer lo que hacen. Para decir, por ejemplo, Franco, que es un economista que ha especulado en contra de sandía, papaya y otros commodities. Pues yo ahí me mantengo como un docente bastante extraño. Este, bueno, bastante excéntrico. Y se ha convertido en un niebla de guerra más. Entonces, veíamos que también son cosas que he platicado con Franco anteriormente, cuando que mencionaba Guerrero, y dice Franco, Guerrero está podrido desde los 70s. Yo me atrevería más y a decir, Guerrero está podrido desde Morelos. Nunca se acabó la guerra ahí. Nunca hemos podido madurar hacia un estado de menos violencia en Guerrero y en otros lugares. Entonces, por ejemplo, diría lo siguiente: la independencia, que empieza con un estallido social necesario, porque el virreinato ya no daba para más, así como también el porfirismo ya no daba para más, así como también el priismo clásico ya no daba para más, y también por eso tenemos estos bandidos actuales. Porque cada cambio también significa una desestabilización. Entonces, la independencia generó 66 años de guerra, de 1810 a 1876, con invasiones extranjeras. La revolución, en mi opinión, empieza en 1910 y no para hasta 1840. Ahí ya le bajamos 26 años, ¿no? Y ahorita, la guerra del narco, basada en números, también lo que dice Frank es muy importante, es bueno, es que pues, están matando más gente que con Calderón, o la misma, yo creo que un poco más, se prueba con números, y a nadie le importa. Y aquí dicen, qué buen gobierno. Qué buen gobierno. Uf. Entonces, esta guerra que empezó en 2007, si la primera duró 66 y la segunda 30, está ya por 20, ¿eh? Esta mínimo creo que le va a empatar a la revolución o la va a superar. Haciendo especulación, claro está. Claro, claro. Y fíjate, aparte de estos temas que estamos hablando y que es fascinante hablar de ellos, mencionabas un poco el que Eureka Podcast hoy se convirtió en niebla de guerra. Sí, y qué bueno que pasó. Y te voy a decir por qué. Porque de eso se trata. Se trata de que se presenten historias. Aquí estamos hablando de las historias de los autores de Niebla de Guerra. Y que también estas historias inspiren a otras personas para que hagan lo que les gusta hacer. Eso es importante. Al inicio de este episodio comentábamos un poco, ¿no? Franco, interesado en la historia, no fue aceptado precisamente para esa carrera en la UNAM, pero eventualmente regresa a la historia y escucharlo hablar
historia, pues es una delicia porque escuchas pasión, escuchas datos duros, escuchas elementos que te van revelando precisamente estos episodios, estos pasajes, y que además te llevan mucho hacia el presente. Y por otro lado, Germán, que tiene este tinte más hacia la antropología, obviamente de formación psicólogo, y que busca relacionar la ciencia del comportamiento humano con los pasajes históricos que nos acontecen, pues también te da esta perspectiva humana, podríamos decirlo, de la evolución de la sociedad o los retrocesos de la sociedad. Me quedo mucho con la idea de que no es solamente en esta época los monistas, en otra época los porfiristas, en otra época los villistas, sino más bien cómo la sociedad va repitiendo patrones de comportamiento que se están vinculando a fenómenos sociales asociados al conflicto, asociados a la guerra y por supuesto que tienen revolución como resultado o consecuencia de estos movimientos. ¿Dónde está la revolución? Aquí me iría a lo mejor a la ilustración, quizá, cuando viene todos estos cambios, todas estas diversas formas de entender un mismo fenómeno, y empezamos a reflexionar y empezamos a levantar la voz y empezamos a dudar incluso de lo que vemos día con día. Sí, creo que es lo importante. Creo que lo que debemos hacer es una pequeña, siempre preguntarnos qué es lo que pasa allá afuera, siempre preguntarnos que si realmente estamos leyendo lo que tenemos que leer, si la información no está llegando como realmente nos debería de llegar, porque lamentablemente pues ya es que ya todo es por la web, tú enteras por la web o bueno, dijeras todo, le tecleas en Google, en donde sea, en algún buscador qué es lo que pasó, pero pues no, ahora ya te vas, ves a la nueva generación, por lo que he visto ya todos se van a TikTok. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que te estés educando mediante TikTok, no? O sea, no desprecio, hay algunos canales que sí hablan de historia, hablan de ciertas partes económicas, pero pues nomás te hablan, o sea, en 2 minutos no te van a explicar el contexto histórico de todo lo que pasó, ¿no? Tienes que investigarle más, ellos hacen únicamente lo que luego hacemos nosotros, ¿no? Meter la duda y pues investigar, ¿no? Pero pues uno ya, así como, nada más me quedo con lo que escuché en TikTok y de ahí pues ya, a ver qué pasa, ¿no? Ahorita yo no tengo noción de cómo está el sistema de educación primaria ni secundaria en México, pero por lo que escucho, ya no es el mismo de hace 30 años, todo va cambiando. Y sí, dices, es lamentable, ¿no? Que ahora ya limiten la información a unos cuantos, ¿no? Ahora que hubo con esta situación de los libros de texto gratuitos, que realmente no los pude ver, pero pues hubo mucha crítica. Y pues creo que por eso no hago alguna crítica yo hacia los libros, porque no los leí, no los vi. Pero pues el día que tenga uno en mis manos, pues creo que sí ya podré hacer una crítica más certera de lo que opino de los nuevos libros de educación pública, ¿no? Exactamente, exactamente. Germán, ya nos estamos acercando a la recta final de esta transmisión.
¿qué mensaje quieres compartirnos para, uno, para que escuchemos Niebla de Guerra, y dos, para que nos llevemos algo a casa en esta noche? Se nos fue Germán. Misma pregunta, Franco, en lo que regresa Germán, con qué nos podemos ir esta noche? Además, obviamente, de la invitación para escuchar Niebla de Guerra. Pues lo mismo, lo que digo en Niebla de Guerra, pues hay que leerse un librito por lo menos una vez al mes. No vamos a exigir que lean uno por semana, pero por lo menos uno al mes, del tema que más les interese. Siempre hay un tema que nos interesa a todos y todo tiene una historia. Pues desde los que les gusta el fútbol, desde que les gusta el americano, el que les gusta el ajedrez, el que les gusta algún deporte, siempre hay una historia muy importante detrás de todo eso. A los que les guste la música, a los que les guste el tocar algún instrumento, pues todo tiene una historia y siempre está, eh, pero nunca está de más el buscar más, el informarte bien, el buscar, el saber buscar información dentro de Internet. No todo es TikTok, no todo es Instagram, no todo es Twitter, no todo es Facebook. Hay páginas, no todo es Wikipedia, no todo es ChatGPT. Hay muy buenos libros que al final de cuentas no están ni en las redes, están escaneados todavía y ahí está, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una enciclopedia de la UNAM que me ha sacado de muchos apuros. Pues lo busco información en internet y no encuentro, aplico la de, a ver, vamos a meternos a la enciclopedia de la UNAM a buscarle y ahí encuentro información que me ayuda para seguir escribiendo, seguir informándome. Y así, hay varios libros que ayudan bastante y no están en la web, no los encuentras y pues los tengo ya aquí a la mano, ¿no? Es como que es información valiosa y son libros que pues igual encuentras en cualquier librería, ¿no? Y pues eso, ¿no? Buscarse un buen libro, leer, aprender a leer y aprender a escribir porque es muy lamentable ya, ¿no? Que entras a cualquier red social y encuentras una gramática, una ortografía y una redacción que dices, no sé si reírme o que me da pena, ¿no? No soy experto en eso, pero dices, bueno, eso se aprende en la primaria y se aprende leyendo libros, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Franco. Germán, ¿con qué nos despedimos en esta noche y cómo nos invitas a seguir escuchando Niebla de Guerra? Y a manera de conclusión, es un poquillo, ¿cómo decirlo de esta forma? El pasado es prólogo. Y la historia siempre se repite y a veces se repite como farsa, ¿correcto? Entonces, ahorita decía Franco, aprender a leer. Bueno, escribir a mí sí me cuesta mucho trabajo. Entonces, creo que hemos encontrado en el podcast una manera más sencilla de poner nuestras ideas en contacto con los demás. Y de esta manera mencionar que dejamos constancia. Creo que iba a decir que dejamos constancia de lo que conocemos. Y al final de cuentas, para eso estamos. Creo que igual pues la parte principal de esto es que el conocimiento no se quede solamente con nosotros, sino expandirlo. Porque de nada sirve sabernos de memoria 50 libros si no los tenemos con quién Escucharon al final. ¿Sí se me escuchó? Se cortó, te quedaste en dejar constancia y ya de ahí te perdimos.
Ah, caray, no, sí me atrasé bastante, es que el internet está medio flojo acá, desde que nos cambiaron dizque a fibra óptica está más jodido. Entonces, después de lo de dejar de constancia de existencia, quería decir hacer lectura de comprensión, que es lo que llamaba la acción Franco. Hay una materia muy interesante que he llegado a impartir que se llama investigación-acción, que quiere decir que somos parte de lo estudiado. A final de cuentas, las ciencias son profundamente ideológicas, no hay neutralidad y en ese sentido, pues empezamos a desdoblar de esta manera la historia. Quizá revivir la historia. Ahorita precisamente que soy docente de secundaria, no hay programa de estudios en secundaria, no hay programa, hay puras intenciones. Quieren hacer que historia sea como inclusión social. No, la historia es otra cosa. Efectivamente. Hoy nos quedamos con una reflexión muy, muy grata acerca de la importancia de leer, la importancia de divulgar para quienes les gusta escribir, bueno, la importancia de escribir, y para quienes no tienen ese hábito, la importancia de comunicarlo, ¿no? Comunicarlo a través, por ejemplo, de estas plataformas que afortunadamente están disponibles para todos. Siempre tenemos dos opciones para poder hacer el planteamiento. Una, utilizar las plataformas para repetir lo que millones de personas hacen con una coreografía, con un lip sync, con una información que bajamos de internet y simplemente le ponemos énfasis. O, como en el caso de Niebla de Guerra, llevarlo al siguiente nivel, raspar algunos muebles, generar controversia, pero dentro de todo ello ir despertando conciencias para que se genere una nueva sociedad, una nueva población que vea las cosas de manera diferente, que no se quede solamente con los datos que le llegan del exterior, sino que además tenga esa facultad de procesarlos, de debatirlos, de estar de acuerdo o estar en desacuerdo y de poder pues interactuar, ¿no? Con esta información. ¿A dónde podemos encontrar Niebla de Guerra? Facebook, Spotify y no sé qué otra plataforma. ¿En dónde más, hermano? Pues en los bares, en los libros, en la psicología, en el arte. Queda tema para otro podcast de lo que entendemos por competencia y agresividad, que son necesarios en la vida, pero si se nos salen de las manos, ahí es cuando empieza la guerra. Sobre todo, por ejemplo, en criminología, la teoría de criminológica a la cual me inscribo es la teoría de la prevención situacional. Podemos encontrar la niebla de guerra y en su descubrimiento, en el esclarecimiento, en el disipar la niebla, el siguiente posicionamiento, la comprensión de la realidad puede evitar que entremos en guerra con nosotros mismos y con los demás. Pues ahí está, podemos encontrarla en ese conflicto interno, en el conflicto externo, en las redes sociales. Si nos interesa, vamos a llegar ahí, vamos a llegar a ello. Y más en corto, en la descripción del episodio vamos a encontrar el enlace directo para que podamos ir a disfrutar de estos episodios que en efecto vienen muy cargados de datos, de referencias, de invitación a la lectura, por supuesto. Y esto fue Niebla de Guerra en Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez, agradezco mucho a mis invitados el haber estado con nosotros compartiendo sus anécdotas, la historia, el tiempo, y mañana va a aparecer el episodio ya cargado en YouTube, ya cargado en Spotify, para que le puedan dar play nuevamente, puedan pausar
aquella parte que les llamó la atención y, ¿por qué no? Mandarnos por ahí el comentario y decirnos, yo sí estoy de acuerdo o yo no estoy de acuerdo y me gustaría sentarme a dialogarlo contigo para llegar a un punto. Nos encuentran en la sala de espera todos los días. No, muchas gracias por la invitación. Y pues, como dice aquel viejo refrán, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues muchas gracias por la invitación y saludos a todos los lugares donde nos escuchan. Eso sí, ya que sean vacaciones, por Dios. Eso y los alimentos saludables, bueno. Eso ya será tema de otro podcast. Por el momento, episodio número 84 de Eureka Podcast llega a su fin. Hasta la próxima. Bien. Gracias por escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado. Nos vemos el próximo miércoles por Facebook Live y los jueves en Spotify y YouTube. Me encuentras como @caredgr. Espero leer tus comentarios. Que sigas teniendo más momentos Eureka.